Bueno, pues a nosotros nos correspondió un edificio que se llama El Roble 5. Está ubicado en Cajicá, Cundinamarca. Es un edificio residencial de 5 pisos y semisótano. El nivel de tensión que maneja es de 208 a 120 voltios. Su suministro principal es de Codensa, especificado de 11.400 voltios con un transformador de 45 kilovoltios. Em, 100 amperios. Es de estrato 4 con una alimentación trifásica común y monofásica por apartamento. Aquí podemos ver el plano que tenemos. Aquí se puede ver el edificio. Estas medidas más adelante se las explicaremos con más detenimiento. Aquí está el diagrama unifilar y en esta parte es Espera que importante. estamos viendo sobre el plano uno. Ah, aquí se está viendo, profe. Sí, sí, señor. Sí, bueno, esto más adelante se los explicaremos un poco más. Bueno, aquí esta parte es importante. Ey, bueno. Em, bueno, según la RETIE, todo proyecto debe ser diseñado y firmado por el ingeniero electricista con su matrícula profesional vigente y aprobado por el operador de red. Entonces aquí vemos el nombre del ingeniero, su matrícula condicional y aparece que está aprobado por el operador de red, que para ese entonces es Codensa, con una vigencia de 18 meses. Bueno, más abajo tenemos el contenido. Aquí se presentan algunas definiciones importantes a tener en cuenta, como para que se entienda muy bien el documento. Este proyecto cuenta con un diseño detallado. Bueno, aquí están las generalidades y luego aparece el análisis de cuadros de cargas iniciales y futuras. Entonces, ¿qué se hace acá? No, este proyecto presenta estos cuadros que pues considera la demanda presente y futura con el balance de fases y crecimiento de potencia previsto. Entonces acá, bueno, esto se hace precisamente no solamente en una fase, se hace en 3 fases para que el circuito no quede sobrecargado. Em, Garantizando que el transformador, los conductores y las protecciones mantengan márgenes de seguridad y eviten sobrecargas a lo largo del tiempo. Entonces aquí tenemos el tablero para el apartamento número 1, el tablero para el número 2, el número 3, el 4, el 5, el 6 y listo. Este es el tablero de servicio común, TSC. Más adelante, en este apartado también aparece el análisis del factor de potencia. Bueno, este es como lo decían los compañeros ahorita, el anexo 4. Aquí se evalúa el factor de potencia y la distorsión armónica. Se prevé corrección mediante condensadores y control de cargas no lineales, lo cual optimiza la eficiencia energética, reduce pérdidas y prolonga la vida útil de equipos y transformadores. Entonces aquí vemos la distorsión armónica y el factor de potencia, los debidos cálculos que se hacen. ¿De cuánto es el factor de potencia? En este caso es mayor al 0.9. Aquí.
Sí, pero, Sí, 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 sí. vale. O sea, ¿por qué están haciendo análisis de factor de potencia eh, a este proyecto si es de apartamentos? ¿O cuándo no hace, y cómo? Porque dice, te entendí que decías que se requiere corregir factor de potencia. Em, pues aquí solamente hacen el cálculo, pero me está preguntando por qué se hace o cuándo se Sí, tiene que hacer. exacto. No. Es porque es diseño detallado, ¿verdad, ingeniero? Sí, 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 sí. O sea, lo que pasa es que eso es lo que quiero también que miren ustedes. En el RETI nos dice el diseño detallado tiene que tener esto, ¿cierto? Donde no aplica, dice no aplica por tal razón como explicaron sus compañeros, como explicó Johan. Entonces, la idea es que sí me expliquen, o sea, no ir tan al punto, sino, sí, porque si van a, no ir tan al punto, sino, mire, este proyecto tiene memoria de cálculo, la memoria de cálculo cumple con el ítem A, B, C, D, F, G, Ah, no listo, cumple con tal listo. proyecto, porque normalmente cuando uno tiene motores, es que uno debe realizar el cálculo de factor de potencia cuando son cargas resistivas, ¿sí? Pero digamos, en un apartamento, ¿qué cargas resistivas tenemos? ¿Y cómo corregiría? Yo o sea, no es muy común que nosotros, que nosotros hagamos corrección de factor de potencia para apartamentos, sino esto más que todo para industria, donde hay cargas capacitivas, donde tengamos bastantes motores, donde tengamos, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros ahí hacemos el estudio de factor de calidad de potencia, ¿sí? Pero no es muy común para esto. Lo que veo acá que se lo están haciendo es como hacia la parte de la red, para que continúe. Ah, vale, sí, señor. Bueno, después de esto encontramos el análisis de coordinación y aislamiento eléctrico. En este apartado se verifican niveles de aislamiento, distancias de fuga y separaciones entre fases y a tierra también. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto garantiza que los... Más, porque hasta que repite. ¿Listo? Señor. No, pues, no, qué pena. Siga, siga, siga. Ah, ok. Bueno, esto garantiza que los equipos soporten ciertas sobretensiones sin perforaciones dieléctricas, manteniendo así la continuidad del servicio. Es decir, que no hayan, sí, que no se detenga. Em, Aquí tenemos algunos datos que se nos dan y en caso de que sí, de que, de que sí se requieran, por ejemplo, algún tipo, digamos que está expuesto a cierto tipo de sobretensiones, se van a tener otro tipo de cálculos y así. Bueno, después de esto tenemos el análisis de cortocircuito. Aquí, pues, se calculan las corrientes máximas y mínimas de falla para seleccionar interruptores, barras y canalizaciones. Y esto asegura que los dispositivos de protección, como los interruptores automáticos, los fusibles y demás, eh, puedan interrumpir la falla sí, sin provocar algún daño o riesgo de algún incendio. ¿Qué más? Seguidamente tenemos lo de los armarios de medidores. ¿Qué se hace acá? Bueno, tenemos aquí que el armario em, 308
Agrupa los medidores de cada unidad habitacional con una protección IP65 y colores de fase normalizado. Centraliza la medición, lo que provoca más es que facilita la lectura sin, sin tener que ingresar a zonas privadas y permite la desconexión segura para mantenimiento. Em, ¿Qué más? Bueno, encontramos el análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección. Entonces aquí se calcula el nivel de riesgo R1 y AR4 y se define el nivel de protección LPS correspondiente. Además de que se instala la malla de tierra, bajantes y punta captador. Em, bueno, ¿esto por qué se hace? Perdón, perdón, perdón. No, no, Precisamente no, no le entendí ese pedacito. Malla de puesta a tierra bajante y punta captadora, ¿qué quiere decir? lo de punta captadora, em, profe, eso no es como, sí, es la parte esencial a la protección contra descargas como para rayos. Sí, señor, son dos cosas totalmente, o sea, aunque están asociadas, son dos cosas totalmente diferentes. Ojo, porque las puntas captadoras es para el sistema de protección contra rayos, ¿cierto? Y la malla de puesta a tierra, pues es la malla de puesta a tierra del sistema. Entonces, que a la final se unen las dos, sí, pero son dos cálculos totalmente diferentes que se deben realizar y se hacen con métodos totalmente diferentes. Eh, Sí, señor, pero Continúo. la punta captadora en este caso no sería el electrodo que va enterrado sobre la Tierra. La varilla No, señor. Copperwell es de 240, ¿no? Ah, ok. No, señor. Tenemos la varilla de puesta a tierra, esa varilla de puesta a tierra es la que nosotros, como dice, perdón la redundancia, esa es la que vamos a clavar en la tierra, ¿cierto? Son varillas de 240, la mal llamada varilla Copperwell. La llamamos Copperwell porque era una marca que en su momento se hacía solo ese, pero entonces hoy en día se llama la varilla de puesta a tierra. Las varillas vienen de 1,80 y vienen de 2,40. Esa es la que nosotros enterramos en la tierra. Cuando hacemos el diseño de apantallamiento mediante el método de la esfera rodante, nosotros calculamos unas puntas captadoras, ¿sí? Y esas puntas captadoras, pues nosotros las podemos calcular de 50 centímetros, de 1 metro, de 1,20 m, dependiendo lo que nos vaya dando el diseño. Entonces, esa es la diferencia. La varilla y esa punta captadora normalmente va sobre el techo de la edificación. Y estas varillas son normalmente en aluminio. ¿Sí? Entonces son dos temas totalmente diferentes y por eso fue la pregunta que les hice, porque tienen el concepto o están resolviendo dos cosas, dos cálculos diferentes. Ah, vale, Continúo. pues. Bueno, pues seguimos con el análisis de riesgo de origen eléctrico y medidas de mitigación. Pues en el RETI la encontramos en el capítulo 1 y 4, en el 20.4.1, que pues identificaron riesgos de choque eléctrico con tanto indirecto y sobretensión. Este proyecto pues incluye equipotencialización, protección diferencial y señalización de peligro eléctrico. Se minimiza también los accidentes laborales, garantiza la seguridad para los usuarios y operadores. También tenemos el nivel de tensión requerido. En el RETI, en el capítulo 4.24.1, rayita E, determina niveles de tensión según la potencia instalada, la longitud de los aislamientos para mantener la caída menor o igual a 5%.
También permite pues dimensionar los conductores adecuadamente y asegurar la eficiencia energética y funcionamiento óptimo. Mm, También encontramos en la documentación los cálculos de campos electromagnéticos. En el RETI sería el capítulo 6, 27.7 y pues referencial ICNIRP. Se evaluaron niveles de campo eléctrico y magnético en áreas habitadas, verificando pues que no superen los 5 kilovoltios por metro, eh, ni 100 microteslas, que garantiza que las personas no estén expuestas a campos por encima de los límites permitidos internacionalmente. Mm, También encontramos el cálculo O de... sea, una pregunta, la- o sea, ¿hicieron, sí. hicieron cálculo de campos electromagnéticos para este proyecto? Sí, señor, los cálculos están en los documentos. Sí, en los documentos ahí por ahí deben estar. Eh, Porque es que yo leo aquí que dice que las redes de media tensión operan a un voltaje de 11.400 voltios y el sector no hay redes de alta tensión que superen 57.5 kilovoltios, por lo cual no se requieren análisis de campos electromagnéticos. O sea, pero nosotros pensamos que sí se requería porque era análisis detallado, profe. no, no, no. El hecho de que cuando uno hace el análisis detallado, ¿cierto? Pues me parece buena las observaciones. Yo debo nombrar en el RETI, en el capítulo 3.3.1.1, nos dice qué es el análisis detallado y nos nombra todos los puntos que debe cumplir hasta la X, ¿cierto? Donde nos dice que los Sí. cálculos de electromagnéticos. Pero si el cálculo, si no se requiere el cálculo, como lo dice acá, ¿cierto? Y aquí es claro donde nos dicen que las redes de media tensión operan a un voltaje de 11.4 y no hay redes de alta tensión, por lo que no se requiere análisis de campos electromagnéticos. Eso se lo está diciendo el diseñador o el ingeniero Mauricio, que es el que está firmando este proyecto, dice que no se requieren Ok. cálculos. Y el RETI me permite eso. El RETI me dice, usted me debe decir qué cumple y qué no cumple en el RETI. Entonces, aquí nos están diciendo Ok. es, no se requiere análisis de campos electromagnéticos porque no hay red de alta tensión a 57.5. A comparación del proyecto anterior, Profe, disculpa, te interrumpo, es que nosotros estamos diciendo unas cosas por encimita y ahorita vamos con el cálculo detallado, qué pide el RETI, qué se está cumpliendo y qué es lo que falta. pero ojo, ojo, porque, o Ok, sea, esto puede confundir a los demás. ok, sí, señor, ¿Listo? Continúe. listo. Entonces, pues, continuando, tenemos el cálculo del sistema de puesta a tierra. En el RETI sería el capítulo 6, 26.3a, 26.8. Pues se definió que el sistema de electrodos y conductores de cobre para lograr la resistencia menor ¿a cuánto? A 25 ohmios, pues para que asegure la descarga de corrientes de falla y rayos, protegiendo a las personas y equipos. Entonces, verificamos que sí lo cumple. Los demás cálculos, pues complementarios, sería el artículo 20 completo que incluye la caída de tensión, balance de fases, selectividad y coordinación de protecciones. Mm, También, pues la conclusión técnica general, pues el edificio cumple con los requisitos técnicos y de seguridad en la resolución del RETI del 2013, actualización 2018, y también en el nuevo del 2024. Entonces sigue mi compañero. Bueno, pues ya como lo mencionó mi compañero, ahora pues vamos a decir punto por punto, pues lo que cumple del RETI y por qué se hace y para qué sirve también. Entonces, en cuanto al principio, que hablamos sobre la firma que hace el ingeniero electricista junto con su matrícula profesional y aprobado también por el operador de red.
Bueno, ¿por qué se hace? Esto asegura que el diseño fue realizado por un profesional que conoce las normas y puede responder legalmente. Y la aprobación por el operador de red confirma que el edificio es compatible con el sistema público y que puede conectarse de forma segura. Seguidamente, sobre las normas técnicas que se aplican sí, a esta infraestructura, el, el requisito que plantea RETIE, que se da en el artículo 1720, dice que el cumplimiento obligatorio de la NTC 2050, el RETI, el RETILAB y demás normas de la empresa eh, deben, sí, deben cumplirse a cabalidad para certificar que la obra cumple legalmente sí, las obligaciones que demanda la ley. Entonces, ¿por qué se hace esto? Esto garantiza que cada componente, que tanto los cálculos, los cables, las canalizaciones, las protecciones, pues fueron seleccionadas y dimensionadas con estándares nacionales para seguridad y eficiencia energética junto con junto con su determinada durabilidad. En cuanto a los conductores y las canalizaciones, Perdón, ¿están eh, presentando alguna diapositiva? Porque se quedó en, no sé qué están presentando, se quedó en su resistencia obtenida, es menor a la resistencia objetiva. no, no, señor, no, no, señor, estamos acá. Estos son los demás cálculos, profe. Listo. Estábamos, sí, Yo le hago, solamente yo le hago mencionando. una observación. Usted me está nombrando artículos del RET de 2013 y estamos trabajando sobre el RET 2024, ¿no? Sí, sí, señor. Y la idea es que nos dé cumplimiento al RET 2024. Vale, sí, señor. Listo, continúe. Pues, bueno, bueno, en cuanto a los conductores y las canalizaciones, ¿por qué se hace? Se hace para que los cables soporten la corriente prevista sin sobrecalentarse y asegurando una baja calidad de tensión. Y en cuanto a las canalizaciones, pues estas protegen a los cables de, de humedad, de rayos UV y de, sí, diferentes inconvenientes que se puedan presentar para aumentar su vida útil y reducir el riesgo hacia las personas. Bueno, en cuanto a la puesta a tierra y la equipotencialización, ¿por qué se hace? Se hace para descargar corrientes de falla y rayos al suelo. Así pues se protege a las personas de tensiones de contacto peligrosas y evita daños en equipos eléctricos sensibles. También estabiliza el potencial eléctrico en toda la instalación. Y seguidamente la protección contra las sobretensiones se hace bueno, estos dispositivos protegen la instalación y los equipos frente a los picos de voltaje causados por descargas o maniobras en la red. Y así se evitan fallas y se prolonga la vida útil de los dispositivos que se tengan en la instalación, ya sean electrodomésticos y demás sistemas. Y ya Bueno, me... dale, continúo. Seguimos con subestaciones y transformadores. ¿Qué pide el requisito RETIE? Pues nos dice que las subestaciones deben cumplir con condiciones de accesibilidad, ventilación, protección y capacidad adecuada. En el proyecto, pues contempla un centro de transformación de 45 kVA. El transformador es seco clase H y
Y pues es en un cuarto independiente, el cual posee ventilación y accesos controlados. ¿Para qué se hace? Pues, ¿y por qué se hace? Porque la subestación transforma pues, la energía de media a baja tensión eh, según el consumo del edificio. ¿Sí? Se hace el cálculo en todo ese poco de hojas, ahí se hace el cálculo de cortocircuito para seleccionar el transformador y que soporte esta carga de sobrecalentamiento, para evitar fallas de sobrecalentamiento, sobre todo. También evidenciamos en el proyecto de ingeniero Mauricio que en las mediciones y las acometidas, el RETI y la CREC exigen que los sistemas de acometida y medición deben cumplir con requisitos de accesibilidad y seguridad. La acometida pues lleva la energía de la red pública al inmueble, entonces por lo cual se hace los cálculos pertinentes para evitar el sobrecalentamiento y caída de tensión excesiva. ¿Cómo sacan En esos este, cálculos? según tengo entendido, era con lo de la regulación que tiene que ser menor al 3%, ¿verdad, profe? Sí, señor, pero ¿cómo saca el cálculo? O sea, yo cómo digo, yo por aquí veo dice cálculo para monofásica y servicios comunes. Me dice que 1 en 8 para la monofásica y para servicios comunes me está dando 3 números 6. Entonces hay dos preguntas. ¿Cómo sacan esos conductores? Y segunda, ¿qué tipo de conductores están utilizando y por qué? Pues los cálculos se hacen con una formulita que no la tengo en el momento, que en el cual se evalúa una constante del cable y las distancias del punto de conexión al punto de salida de la conexión. ¿Qué datos necesita usted para sacar ese conductor? El calibre pues como le digo, la constante del cable, las distancias del armario de gabinetes al apartamento, por decirlo así, y era otra distancia del transformador al gabinete y del gabinete al apartamento y la constante del cable. Y es una fórmula, pero no la tengo en este momento, No, profe. señor. No, señor. Entonces, Usted me está hablando de regulación, sí, señor. ¿cierto? Yo le estoy diciendo cómo calcula usted el conductor. Pues con la corriente que vaya a pasar por el conductor, profe, se ¿Y esa sobredimensiona. corriente de dónde sale? Del cálculo del transformador. ¿Del cálculo de transformador? Pues sí, cuando uno calcula transformador, calcula las protecciones, Bueno, ¿y cómo calibres. calcula el transformador? Pues hay que seguir el reglamento que dice RET y ahí están paso a paso, profe. Mi fuente no habla de cálculo de transformadores. Pues sí, profe, ahí dice el paso a paso y lo que hay que hacer hasta para las puestas a tierra y dice cómo seguir. El cálculo no habla de cálculos. Es que, perdón, no sé si es el RET o la IEEE 80 es para las tierras, sí, pero sí no me acuerdo cuál era específicamente en el que La aparecía eso. 2050, la Eso, la NTC MTC 2050. 2050, eso, sí, Ojo, señor. ojo, ojo, Ahí. ojo, porque o sea, esto va a ser el pan diario de nosotros todos los días, ¿cierto? Y si no tenemos Sí, claro de dónde señor. vamos a sacar los cálculos, es complicada la cosa. ¿A qué voy yo? O sea, yo tengo que tener claro qué me pide el RETI. El RETI me pide que tengo que tener un cálculo de transformador, ¿cierto? Pero él no me está diciendo usted cómo va a sacar el cálculo de ese transformador. Y esto sí para todos, para que tengan en cuenta, hay algo que le faltó al grupo anterior y le faltó a este grupo. ¿Cuál es la necesidad? O sea, yo de dónde dije con el grupo anterior que necesitaba dos transformadores, ¿cierto? Y lo mismo a ustedes. ¿De dónde sacaron que necesitaban un transformador de 45 kVA? O sea, ¿de dónde sale eso? O sea, sí, no, a mí como ingeniero se me dijo, no, montemos un transformador de 45 a este cliente que lo necesita. ¿Y por qué no uno de 30 o por qué no uno de 75 de 112? ¿Sí? ¿Cómo le saca? Usted, o sea, primero que le faltó a ustedes, ¿cuántos apartamentos necesitan, van a construir? No lo han dicho, ¿cierto? Que eso es lo primero esa es la necesidad que yo tengo. O sea, el cliente me dice, mire, ingeniero, necesito construir 10 apartamentos, ¿sí? Y mi apartamento son de tantos metros cuadrados. Entonces, los requiero que sean trifásicos. ¿Por qué? Porque yo no le voy a meter gas. Ah, no, sí le voy a meter gas, entonces, entonces como le meto gas, entonces lo necesito monofásico.
¿sí? Ok, sí, Eso es lo sí. que ustedes tienen que tener claro. O sea, primero tenemos que tener claro cuál es la necesidad que yo tengo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos apartamentos? Ah, bueno, entonces yo diseño, ¿qué es lo primero que tengo que diseñar? Es el apartamento. Entonces, mi apartamento va a tener 10 bombillos, 8 tomas, va a tener calentador eléctrico, va a tener calentador a gas, va a tener estufa eléctrica, va a tener estufa a gas, va a tener horno eléctrico, va a tener horno a gas. Todo eso me influye a mí. Y una vez Ok, tenga sí. eso, entonces, o sea, ya una vez sabiendo que mi apartamento solo va a tener iluminación y tomas, porque saco la carga y con eso lo hago. Hoy en día es diferente o no es lo mismo diseñar un apartamento en una ciudad que tiene gas a una ciudad que no tiene gas. ¿Por qué? Porque el que no tiene gas, pues va a colocar una estufa eléctrica, ¿cierto? Mayoría de veces. Antes, estamos hablando hace unos 30 años, 20, 30 años, la gente normalmente pedía acometidas trifásicas para los apartamentos y para las casas. ¿Por qué? Porque utilizaban el calentador eléctrico y utilizaban la estufa eléctrica. ¿Sí? Hoy en día ya con el gas, ya no estamos utilizando estufas eléctricas ni calentadores eléctricos. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos está supliendo, lo suplimos por el gas, entonces ya no necesita una cometida trifásica, sino una cometida monofásica. Ojo, porque de aquí en adelante vamos a tener una problemática grande y que hasta ahora se está empezando a analizar cuáles los cargadores eléctricos para los vehículos. ¿Sí? Así, profe, qué pena interrumpirlo. Eso nos enseñaron en instalaciones eléctricas y para hacer los cálculos que usted decía, uno mira unas ciertas tablas y mira qué estrato es, que si tiene gas o no y que si incluye vehículo eléctrico o no. Entonces, dependiendo, y también cuántos apartamentos, perdón, cuántos tableros son por cada apartamento. Entonces, ¿Cómo según así esas cuántos tableros tablas, por uno hace los, apartamento? Ese pedacito no lo entendí. sí. O sea, uno calcula cuántas personas son, también le pide ese dato para poder calcular el transformador. Y uno calcula con las tablitas que me daban en Intel, que en ese momento no las tengo a la mano, pero pues yo podría enviarle la foto. O sea, Sería que- servicios comunes más servicios de la carga sobre la potencia del transformador. Algo así creo que era la fórmula, profe. o sea, ¿a qué voy yo con la explicación que les estoy dando? Nosotros tenemos que tener claro cuál es la necesidad de mi cliente, ¿cierto? Ya identificamos que necesita 10, 20 apartamentos, ¿cierto? Y que los servicios van a ser monofásicos. Ah, listo. Que cada apartamento me va a consumir 4,5 kilovatios por apartamento, ¿sí? Ah, y que tengo unas áreas comunes. Esas áreas comunes las dejo monofásicas, bifásicas o trifásicas, dependiendo. ¿De qué depende? Ah, que es que es un edificio pequeño y no tiene ascensor. Ah, pero si el edificio tiene ascensor, tiene motobomba o tiene hidroflow y tiene otras áreas que requieren trifásica, entonces me toca esa cuenta dejarse la trifásica. ¿Sí? Entonces, Ok, eso es lo primero que tenemos que tener claro. ¿Cuál es la necesidad del cliente? Ah, bueno, entonces ya subimos que la carga del cliente es 4,5 kilovatios y son 10 apartamentos, entonces son 45 kilovatios. Y las áreas comunes me dan 9, entonces me está dando 54 kilovatios. No es, sí, le estoy dando un ejemplo. Entonces ya tengo mi carga que total que son 54 kilovatios. O sea, entonces ahí sí voy a las tablas de Enel, porque Enel tiene unas tablas para esos diseños. Entonces voy y digo, una cosa es la carga de diseño y otra cosa es la carga de demanda que me da Enel por tablas. Entonces yo voy a esas tablas y me dicen ellos tienen unas tablas donde me dicen, es para apartamento estrato 3 con gas, si son 20 usuarios, entonces le corresponde 1,3 kilovatios, ¿sí? Entonces, ojo, porque la carga que tengo de diseño es totalmente a la carga con la que puedo diseñar o sea, una carga, la carga real y otra cosa es la carga de diseño que me da en él, ¿sí? Yo después de que tenga toda esa carga, entonces digo, en él me da 1,3 por 10 apartamentos son 13 y 9 cavidades de áreas comunes, entonces me está dando 22, entonces necesito un transformador de tanto, ¿sí? Entonces,
Ya tengo la carga del transformador en su caso, que es un transformador de 45 kVA. Entonces digo, bueno, entonces ya tengo la potencia, la divido y saco la potencia, utilizo ley de Ohm, saco ya sé la carga, sé el voltaje, ya puedo sacar la corriente. Con esa corriente, ¿qué hago? Con esa corriente la multiplico por el 25% que me dice la 2050 y ahí me sale mi conductor. Ok, sí, señor. ¿Sí? No sé si me entendieron o los confundí más. Entonces, porque esto sí esto se lo habían explicado en la materia, no sé si se llama instalaciones que tienen ustedes, ¿cierto? Cómo calcular un conductor. Sí, Pero entonces lo señor. aclaro porque veo que tienen alguna laguna en esa parte. Pues yo tengo mi carga, tengo la carga completa del transformador y con esa carga del transformador, ahí sí puedo sacar mi conductor. ¿Sí? Lo mismo, tengo la carga del apartamento y con esa carga del apartamento saco mi conductor. Dependiendo si es monofásico, bifásico o trifásico, saco mi conductor y ahí sí saco los cálculos que usted me ha hablado ahorita, saco la regulación dependiendo la distancia a la que me vaya a quedar el tablero de medidores y el tablero de protecciones. ¿Sí? Porque yo puedo Ok, tener mi tablero a 3 metros, entonces pues, no, pues la regulación va a ser... la caída de tensión va a ser menor, pero si tengo mi tablero a 30, 40 metros, toca tener cuidado con esa caída de tensión porque puede estar por encima del 5%, por encima del 3%. Entonces, ¿qué hago cuando tengo caída de tensión? Pues subo un calibre. Si lo tenía en número 8 lo subo a número 6. ¿Sí? Pero tenemos que tener claro eso porque este va a ser nuestro diario vivir ¿en qué? Para presentar proyectos. Por eso también ahorita cuando les decía en el proyecto anterior, les decía por qué una cosa es, digamos, cómo energizaron ellos, ¿cierto? Cómo energizó Codensa, que primero energizaron, luego presentaron el RETIE. Esto es válido para Enel. Para nosotros, o sea, cuando vayamos a presentar el proyecto, Enel lo primero que nos va a pedir es la certificación RETIE. Ah, no tiene certificación RETIE, entonces no le puedo energizar, porque no está cumpliendo con la reglamentación. Sí, ese es nuestro diario vivir. Entonces, para que tengamos en cuenta esa parte, continúe. ok, sí, señor. Profe, Entonces, una Sí, pregunta. cuénteme. sigue, sigue. Entonces, para el cálculo del transformador también se tiene que tener en cuenta el operador de red. ¿Por Digamos, si es qué? Codensa, sería diferente al de NET. Codensa es diferente del de Enel. No, Codensa y Enel es la misma, son los mismos. Pero Pero cuando digamos que son dos hablamos de Enel y diferentes. hablamos de Celsia, sí son dos operadores diferentes. Ok, Entonces, No, ¿qué ok. hace, qué hace uno? Pues ellos le toca a uno ir y verificar la normatividad y calcular con las tablas de ellos. Normalmente el pionero en la parte de normatividad, en su momento se llamaba Codensa, hoy se llama Enel, ¿cierto? Y los demás operadores lo que han hecho es copiar la norma de Enel. Hay muchos que la han copiado y son los mismos factores de utilización para cuando vayamos a hacer nuestros diseños. Pero sí toca ir mirando la normatividad de cada operador. ok. Gracias, profe. Continúe. Bueno, seguimos. Podemos evidenciar que en este proyecto, pues el proyecto define 300 lux en áreas comunes y circuitos de alumbrado comunal. El retino y Perdón, es que retila, pues no estamos, sé. estamos en la misma hoja de cálculo de parcial monofásica. Ok, Entonces quedamos perdidos un poquito con eso. bueno. Entonces, el retilar nos exige que pues el alumbrado debe cumplir con estos niveles mínimos de iluminancia y pues esto. ¿Para qué sirve? Pues para garantizar la visibilidad en pasillos, zonas comunes y pues eso ya está claro. Mm, la seguridad y evacuación de ascensores también en RETI nos exige que los ascensores deben contar con un sistema automático de evacuación en caso de emergencia. Este diseño sí lo incluye. Pues permite que pues este ascensor se desplace a un piso seguro y abra las puertas si ocurre un corte de energía o falla. Mm, también podemos ver pues hace un rato pudimos ver en los productos y certificados.
pues los materiales y equipos deben tener certificación con conformidad de producto. Pues el proyecto especifica que se emplearán equipos y materiales nuevos con certificado de conformidad. Mm, pues esto pues ya sabemos que es para evitar que se falsifiquen los productos o que sean de baja calidad. Mm, y por último, pues tenemos la protección ambiental y seguridad humana. Eh, Esto lo podemos evidenciar en el objetivo general del RETI, que es garantizar la seguridad de personas, animales, vegetación y medio ambiente. Mm, y ya, profe, eso sería todo. Pues este informe se entrega junto con la declaración de cumplimiento RETE, planos eléctricos firmados, fichas técnicas y certificados de producto para completar pues este proceso de certificación. Y listo, profe. Ok, perfecto. Listo. Seguimos con grupo 4. Dana y Juan David.